Buenas tardes. Entonces continuamos con el, el planteamiento platónico sobre la justicia. Volviendo al libro 2, vemos que la discusión había quedado entre Glaucón y Sócrates en un reto hacia Sócrates. Es decir, ahora a Sócrates le tocaba mostrar que la justicia es un fin en sí mismo, que no solamente es útil, en eso estamos todos de acuerdo, sino que es un fin en sí mismo. Bien, para poder lograr eso, lo que Sócrates plantea es primero un cambio de estrategia argumentativa. Él sostiene que hasta el momento se han dedicado a hablar sobre lo que es lo justo y lo que es lo injusto, refiriéndose a individuos, es decir, qué es un hombre justo, qué es una vida justa, qué es una mujer justa, en fin, qué es un ser humano justo o injusto. Pero que al parecer eso los está llevando a sin salidas. El cambio de estrategia que propone Sócrates, en cambio, es que para poder dilucidar qué vamos a entender por un ser humano justo, es mejor o es altamente conveniente pensar qué sería una ciudad justa. O sea, si entendemos el todo, es fácil entonces luego por deducción identificar qué sería cada una de las partes. O sea, si identificamos cómo sería una ciudad justa, podemos inferir casi que deductivamente cómo debería ser el comportamiento de un ser humano justo. Así pues, ¿de dónde nace la justicia y de dónde nace la injusticia? Si pensamos en cómo ser una ciudad bien fundada, a partir de allí podemos entonces identificar aquellos factores que la pervierten. Bien, entonces, ¿cómo sería una ciudad donde no hubiera injusticia? ¿Cómo sería una ciudad bien fundada? ¿Cómo sería una ciudad bien organizada? El experimento mental que nos trae Platón es algo que ya hemos leído nosotros en Aristóteles y es la estrategia llamada el cinecismo. Es, si recuerdan, es la unión de familias, de casas que se juntan en aldeas, que luego se juntan en ciudades. Esa es una idea bastante arraigada en todo el pensamiento griego clásico. O sea, ellos creen que así es como se formaron las ciudades. Que curiosamente a nivel histórico tengan razón, bueno, es algo interesante. Eso no quiere que todas las ciudades se hayan formado así. Sin embargo, para el ejemplo, para el argumento, perdón, lo que nos interesa es el siguiente planteamiento. Eh, Sócrates sostiene lo siguiente: la ciudad nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino que necesita de muchas cosas. El término que utiliza es uk autarques, es decir, no es autárquica. Noten que el traductor ha colocado no se autoabastece y eso nos da la idea de que se necesitan solo cosas, pero como ya habíamos visto en clases anteriores, la noción de autarquía es mucho más amplia, es más abarcante que la simple autosuficiencia en términos materiales. Por supuesto, lo involucra, pero ese no es solamente el punto, sino la capacidad de darse un gobierno propio, es decir, de darse una vida por sí misma sin tener que depender de otros individuos que digan para dónde, cómo y con qué. Así pues, cuando en el texto aparece que la ciudad que cada uno de nosotros no se autoabastece, es porque necesitamos de los otros para poder tener una vida plena. Entonces, noten que ya la idea nos está llevando hacia qué es una ciudad que viva bien, que tenga una vida plena, a la cual no le falte nada y que pueda tomar decisiones sobre su propia vida. Entonces, eh, desde esta reconstrucción mental, el principio que une a las personas es la carencia. Carencia no solamente de cosas, ni solamente de elementos materiales, sino la carencia de capacidad para vivir de una forma suficiente. Carencia, perdón, entonces, es carencia de la capacidad de poder vivir bien. Así pues, ese es el criterio, ese es el principio bajo el cual Platón, en este caso, está pensando la razón por la cual los individuos se juntan es que no tienen lo suficiente para vivir de una buena manera. Así pues, dice, en tal caso, cuando un hombre se asocia con otro por una necesidad, con otro por una necesidad, habiendo necesidad de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y auxiliarse, o sea, hacerse el bien los unos a los otros. No daremos a este alojamiento común el nombre de ciudad. Noten que en el texto que hemos leído, el traductor coloca la palabra
estado. Obviamente en el original dice polis, entonces yo he preferido colocarlo como ciudad, pero entendamos la noción de estado, también nos sirve. Ahora, veamos que cuando aquí el autor, o sea, Platón, utiliza, cuando el traductor coloca la palabra necesidad, en el original dice greia. Greia es una utilidad, una ventaja, un servicio, o sea, no necesariamente es algo material, no necesariamente es una cosa, ¿ya? Sino que son todos aquellos elementos requeridos para poder llevar una buena vida. Pero ahí está el asunto. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es una vida suficiente? ¿Qué es una vida autárquica? ¿Ya? Esa es la pregunta que en últimas tenemos que hacernos. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo entonces es excesivo? ¿Y cuándo no es suficiente? O sea, ¿cuándo hay defecto? ¿Cuándo hay carencia? Así pues, dentro de la concepción platónica, los seres humanos se juntan y arman ciudades y construyen estados, naciones, todos estos elementos propios de la vida, porque juntándose pueden vivir bien en conjunto. En cambio, si viven aislados, pues no pueden vivir de una forma suficiente. Y estamos hablando no solo de recursos, sino también de distribución del trabajo, tiempo, eh, capacidades, en fin. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son esas necesidades, esas gereia y ya esas carencias que los seres humanos que los seres humanos tienen, o sea, qué es lo que los seres humanos necesitan suplir cuando se juntan y arman ciudades, qué es lo que ese unirse les permite suplir y que cuando queda suplido entonces pueden ya vivir de una manera adecuada, de una manera plena, de una manera, como dice cierta autora, pueden florecer en su vida. Entonces lo básico es, por supuesto, alimentos. Pero sin alimentos no podemos vivir. Entonces en toda ciudad en toda comunidad tiene que haber una producción de alimentos. Entonces para producir alimentos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos básicamente agricultores, gente que sepa cultivar. Quizás pastores, quizás, o pescadores, quizás, pero mínimo necesitamos agricultores. Punto. ¿Ya? Entonces necesitamos gente que produzca comida. Pero en segundo lugar necesitamos también cobijo, techo, vestimenta, zapatos, elementos que nos protejan del frío. Ahora noten que a nivel funcional necesitamos es buena ropa, necesitamos ropa que cumpla su función, necesitamos casas que cumplan su función, necesitamos casas a las cuales que no tengan goteras, necesitamos vestimentas que nos protejan del frío o que nos protejan del sol, necesitamos zapatos que no se rompan, o sea, necesitamos buenos elementos para subsistir. Esto por supuesto va de la mano con que si eso es algo que se necesita, si eso es una de esas carencias, una de esas necesidades, uno de esos elementos requeridos para poder llevar una vida plena, entonces también se requiere gente que lo haga, o sea, carpinteros, o sea, sastres, o sea, zapateros. Y pues estas personas necesitan además herramientas para poder trabajar. El labrador necesita arados, el zapatero necesita cuchillos, el carpintero necesita puntillas o herramientas cortantes para trabajar la madera. En fin, se necesita entonces gente que sepa hacer herramientas. Y por último, vean esto que nos plantea el autor, se necesita intercambiar mercancías con otras ciudades. Vean pues que la noción de autosuficiencia, que en la noción de autarquía que está planteando el autor, no se está refiriendo a que todos los bienes materiales estén dentro de la ciudad. Vean que no se está refiriendo a eso, sino que esa autarquía de la cual hablábamos antes, esta autarquía a lo que se refiere es a la capacidad para vivir de forma plena. ¿Ya? Y para vivir de forma plena, más importante que los recursos materiales son los recursos de orden organizativo, o sea, que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida. Así pues, como es claro que ninguna ciudad produce todos los elementos materiales que necesita, pues entonces también se necesitan comerciantes, también se requieren comerciantes que traigan recursos de otras ciudades y mercaderes que abran mercados para que las personas puedan dedicarse a su trabajo y luego puedan ir a conseguir los productos frescos. Y para todo este trabajo además se necesita un poco de mano de obra. Vean que en este ejercicio mental,
es finalmente un ejercicio mental. Lo que nos está planteando el autor es que una comunidad bien armada, una comunidad autosuficiente, autárquica, para utilizar el término griego, es una comunidad que suple las necesidades, eh, las necesidades de alimentos, ¿ya? Obviamente con una buena nutrición, suple las necesidades de vivienda, techo y cobijo, suple las necesidades de herramientas, suple las necesidades de conseguir, de intercambiar productos y de volver asequibles los distintos productos y servicios. Y por supuesto que tiene la suficiente mano de obra para que eso funcione bien. Ahora, esto exige gente, esto exige población especializada. De modo que habrá tantos pobladores como necesidades tenga esta ciudad. Tenga mucho cuidado con este criterio que está planteando aquí. Tal como está presentado, dense cuenta que no es una ciudad demasiado grande. Es una ciudad realmente pequeña, ¿ya? Y por lo tanto es una ciudad que no va a pasar hambre, ¿ya? Porque no va a tener muchos pobladores y va a tener autosuficiencia y va a tener suficiencia alimentaria. Va a ser una ciudad que no va a tener pestes porque no va a haber hacinamiento, ¿ya? Es una ciudad que va a vivir más o menos bien. Es una ciudad que trabaja, ¿ya? Bastante, entonces vamos a tener gente bastante sana y por lo tanto no se necesitan demasiados médicos, si es que acaso se necesitan médicos. Noten pues que es una ciudad vigorosa, pequeña, ¿ya? Trabajadora y que vive su vida de forma plena. Vean pues que satisfaciendo las necesidades básicas de la ciudad, podemos decir entonces algo, digamos, que no es tan sencillo de decir en otras circunstancias, es que es una ciudad que vive bien. Vean lo que nos dice el autor respecto de las ciudades. ¿Cómo se mantiene esa ciudad? ¿Producirán otra cosa que granos, vino, vestimenta y calzado? Una vez construidas sus casas, trabajarán en verano desnudos y descalzos, en invierno, en cambio, arropados y calzados suficientemente. Se alimentarán con harina de trigo o cebada, tras amasarla y cocerla, servirán ricas tortas y panes sobre juncos o sobre hojas limpias, recostados en lechos formados por hojas desparramadas de nuez y mirto. Festejarán ellos y sus hijos bebiendo vino con las cabezas coronadas y cantando himnos a los dioses. Estarán a gusto en compañía y no tendrán hijos por encima de sus recursos para precaverse de la pobreza o de la guerra. De este modo pasarán la vida en paz y con salud, y será natural que lleguen a la vejez y transmitan a su descendencia una manera de vivir semejante. Noten esta vida pastoril, esta vida absolutamente agraria, esta vida absolutamente rural. Esto luego en retórica se va a volver un lugar común, ¿no? Este tipo de descripciones. Pero aquí lo estamos haciendo como una propuesta en serio. Y veamos el asunto. Esta ciudad vive así. Y esta es una ciudad tranquila. Esta es una ciudad donde la gente no se enferma. Esta es una ciudad donde la gente no come de forma extravagante. Y tiene eso y nada más. ¿A usted le gustaría vivir en una ciudad así? ¿Cierto que pega? Bastante aguanta un mundo así. Un mundo tranquilo, un mundo sin excesos, un mundo donde se come de una forma supremamente sobria, donde se vive de una manera supremamente sobria, donde no hay demasiados hijos, donde las casas son del tamaño apropiado, ni muy grandes para que no haga mucho frío, ni muy pequeñas como para que haga mucho calor. En fin, es una vida tranquila. Pero ¿a usted le gustaría un mundo así? ¿Cambiará usted hoy su modo de vida, el modo de vida que usted tiene hoy ya en su casa, por este modo de vida que nos plantea Platón? Bueno, evidentemente no los puedo ver, pero me imagino las caritas de ustedes leyendo y escuchando este video. Y si están haciendo el ejercicio mental, si se lo están imaginando, yo creo que deben de tener una carita parecida a la del muñequito de los Simpson, imaginando ese mundo, comillas, paradisíaco. Eh, eh, no, como que no. ¿Qué es lo que nos molesta? O sea, es una pregunta en serio. ¿Por qué si esa descripción que nos está haciendo Platón es la descripción de una ciudad, de una comunidad
autosuficiente, que vive una vida plena a la cual no le falta nada, no le sobra nada, pero no le falta nada, que tienen salud, que no tienen preocupaciones, que se dedican a sus labores todos los días, que hacen ejercicio todos los días. ¿Por qué nos molesta esa vida? ¿Ya? ¿Por qué decimos no, 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 yo no quiero vivir allí? ¿Ya? ¿Qué es lo que le falta? Noten, por un lado, que no hay soldados, no hay militares. Noten, por otro lado, que tampoco hay gobernantes. ¿Ya? No hay nada de eso, pues porque no se necesitan. ¿Ya? La gente vive bien y le transmite a sus hijos mediante educación este modo de vida, y es un modo de vida que no va más allá y la gente vive de forma plena. Pero noten que tampoco hay músicos extravagantes ni pintores extravagantes. Eso como que nos empieza a faltar. Uno como que, ay Dios mío, no sé, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, lo que nos molesta, ¿qué es? Bueno, el autor, el interlocutor de Platón le dice, a ver, Sócrates, un segundo, esa ciudad que tú estás armando, si fuera de cerdos, le darías de comer lo mismo, ¿cierto? O sea, la diferencia entre esa ciudad y una ciudad de puercos es nula. Ah, pero un momento. ¿Qué es lo que nos saca la rabia? ¿Qué es lo que no nos gusta de esa ciudad que nos acaba de describir Sócrates? Esa ciudad aparentemente tan bien hecha, tan bien armada. Bueno, lo que nos molesta es la falta de lujo. Y noten que ahí Platón está colocando el dedo en la llaga. Estamos acostumbradísimos al lujo. Estamos excesivamente acostumbrados al lujo. Y esto es un planteamiento del siglo cuarto antes de Cristo, en una ciudad que tenía mucha plata para los estándares del momento, pero para nosotros que vivimos en estas sociedades capitalistas postindustriales donde hay unos niveles de opulencia gigantes, es más evidente aún. Y es que estamos tan acostumbrados al lujo que sentimos que sin él no podríamos llegar a vivir. Noten que ahí está el punto de inflexión que va a generar lo que vamos a conocer luego como injusticia. Esta primera ciudad que nos presenta Sócrates es una ciudad sana, es una ciudad tranquila, es una ciudad feliz, pero es una ciudad que no nos gusta, y no nos gusta porque le falta lujo. Bueno, ahí está la variable que tenemos que entrar a revisar, pero eso lo haremos en el próximo video.